igual es importante que se conecten a todas las clases asincrónicas, independiente de que igual son agotadoras y son a veces fome y aburridas. Es importante porque es la única instancia en donde pueden hacer preguntas, en donde sincrónicamente se pueden resolver todas las dudas que puedan tener, ¿ya? Porque igual una grabación no te puede, no te da la instancia como para resolver dudas. Así que bueno, vamos a partir al tiro con el ítem uno, que nos piden derivar implícitamente estas dos funciones, ¿ya? Em, Ramón le hacía énfasis en que, y bueno, yo también en la primera ayudantía, en que vamos a tener que hacernos amigos de los Euler y de los logaritmos naturales porque van a estar muy, muy presentes durante toda la carrera, al menos para los que se quieran ir para el lado de economía. Así que vamos a empezar al tiro a calcular la siguiente derivada implícita. ¿Ya? Entonces, derivar implícitamente es, en simples palabras, derivar normalmente, pero ahora tenemos que considerar la incógnita i. Bueno, en este caso, recordemos un pequeño recordatorio que la derivada de i, bueno, la derivada implícita de i queda como i derivado, ¿ya? O i y una coma. Eso es como lo más básico que deben saber, porque recuerden que la derivada de x sabemos que es uno, ¿ya? Entonces, dicho eso, ya podemos pasar a derivar y derivamos normalmente eh, la y la x también. Entonces, la letra A, que nos dice Euler elevado a xi, va a ser igual a Euler elevado a 8x menos Euler elevado a 3i más logaritmo natural de y. Ya. Entonces, ¿qué partiríamos haciendo? Derivando a ambos lados. La verdad que no hay, hay algunos profes o algunos ayudantes también que lo aconsejan tirar todo para un lado, dejarlo en cero, pero la verdad que al profe lo que le importa es que a ustedes deriven implícitamente bien y lo demás él dice que es solamente álgebra, ¿ya? Entonces derivamos todo esto implícitamente. Entonces comenzamos. Va a ser Euler. Recordemos que la derivada de un Euler elevado a algo es el mismo Euler elevado a eso por lo que está elevado, que sería x, xi, uy, me quedo feo eso, xi derivado, ¿ya? Ahora, lo mismo con los demás Euler, sería Euler elevado a 8x por la derivada de lo que está arriba, que era 8x, ¿ya? Vamos a ir paso a paso. Menos la derivada de Euler elevado a 3i por lo que está adentro, derivado, 3i, ¿ya? Más el logaritmo natural de y derivado, ¿ya? Entonces vamos a ir derivando lo que queda pendiente. Entonces, para este lado sería, acá tenemos si se fijan, acá tenemos una multiplicación. Entonces, sería algo así. Euler x elevado a y por. Entonces vamos a abrir un paréntesis. Recordemos, era el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. ¿Ya? Al otro lado, la derivada de 8x va a ser 8, ¿cierto? Por 8. Y aquí, cuando pasamos a la y, recuerden considerarla como derivada implícita. Entonces quedaría como 3 por y derivada también.
más, y aquí recordemos que la derivada de un logaritmo natural es 1 partido algo, 1 partido lo que está dentro, que en este caso sería 1 partido i por lo que está dentro, derivado por lo que está dentro, que sería i derivado. ¿Ya? Ahora, nos quedaría solamente resolver lo que está aquí dentro del paréntesis, que sería Euler elevado a x y por la derivada de x es 1, ¿cierto? 1 por y, y más x y prima. ¿Ya? Eso sería, si lo podemos, lo podemos ordenar también, sería 8 Euler elevado a 8x menos 3y prima Euler 3 elevado a y más 1 partido y por y prima. Y ahí estaría completamente derivado implícitamente. Como les digo, si ahora si lo quieren ordenar un poco más, eso ya es solamente álgebra. Pero hasta ahí el profe ya lo considera bueno. ¿Ya? No tenía ninguna ciencia. Vamos con el segundo. No queda ninguna duda con esta derivada, igual era como para ella ir calentando la mano nomás. No tenía mucha dificultad. Así que si no hay dudas, pasemos al segundo. Entonces, el B nos dice, tenemos un logaritmo natural de y, que es igual a Euler elevado a 2i, más logaritmo natural ya, de x partido raíz de x3 más z cuadrado. Ya. Atención chicos, porque este es un ejercicio muy tipo prueba. ¿Ya? Vamos desglosándolo un poquito. ¿Ya? Vamos dándole solución. Si vamos derivando implícitamente, nosotros ya sabemos que el logaritmo natural de y, ya sabemos cuál es la derivada implícita de eso, que sería 1 partido y por y derivado. El del otro, de el Euler elevado a 2y, también ya lo conocemos, ¿cierto? Que sería Euler elevado a 2i por la derivada de lo que está dentro, que sería 2i', ¿ya? Pero atención chicos, este término está un poco más complejo, ¿ya? Porque acá tenemos muchas funciones, o sea, mucha álgebra de por medio. Tenemos una división, ¿cierto? Y tenemos un logaritmo natural. Entonces, acá tenemos dos opciones para resolver este ejercicio. Tenemos un camino largo y un camino corto, ¿ya? Les voy a explicitar cuáles son estos dos caminos para que ustedes tomen la mejor elección. Obviamente se recomienda que apliquen el camino más corto, que es el que les voy a enseñar ahora, pero igual voy a dejar la instancia para que ustedes también sepan cómo se hace si fuese por el camino largo. Si fuese por el camino largo, lo primero que nosotros haríamos sería derivar. Recuerden que aquí estamos derivando, ¿ya? Eso estamos derivando. Tendríamos que derivar lo que es el logaritmo natural, ¿cierto? Que sería 1 partido toda la fracción, ¿ya? Toda la fracción. Que es lo que está dentro del logaritmo natural, ¿cierto? Por lo que está dentro. Dentro. Derivado, ¿cierto? Ahora, no sería nada que fuese solamente esto, 1 partido de la fracción, sino que por dentro nosotros tenemos una división. Entonces, lo que quedaría por dentro sería el primero derivado, ¿cierto? Por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por el segundo derivado, todo eso partido por el segundo al cuadrado. Entonces, la verdad que ya así se ve feo. Imagínense con logaritmo natural, con la raíz, todo eso.
Entonces, el camino corto, el cual yo les voy a ofrecer ahora, sería eh, aplicar propiedades de logaritmo, ¿ya? Eso nos va a ahorrar muchísimo trabajo, ¿ya? Entonces vamos a hacer un pequeño paréntesis acá y vamos a desarrollar solamente lo que es el logaritmo natural, la derivación de ese logaritmo natural, ¿ya? Entonces, la primera propiedad que nosotros vamos a aplicar va a ser cuando nosotros tenemos una división de logaritmo, podemos sencillamente transformarla a una resta. ¿Cómo así? Tenemos un logaritmo que es de esta forma, nosotros fácilmente podemos transformarla de esta forma, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos transformar este logaritmo? Quedaría algo así. Quedaría como logaritmo de x menos logaritmo de x cubo más z cuadrado. ¿Ya? Ahora, acá también tenemos otra trampita, ¿cierto? Esto nosotros lo podemos transformar como potencia, ¿ya? Entonces, ya nos iría quedando algo así. Sería logaritmo de x menos logaritmo de x cubo más z cuadrado. Todo eso elevado a un medio, ¿ya? Ahora ya se está poniendo un poco más bonita la cosa. Ahora, ya en este paso, nosotros ya lo que podemos aplicar es otra propiedad. Vamos a aplicar una segunda propiedad. ¿Qué nos dice esa segunda propiedad? Que cuando nosotros tenemos un logaritmo y la base está elevada a un número, ese número lo podemos sacar nosotros como constante. ¿Cómo así? Cuando tenemos un logaritmo, ya sea de a elevado a, no sé, al cuadrado, nosotros podemos decir esto. 2 por logaritmo de esa base. Ya, y sacamos el 2 como si fuera una constante. Entonces, en base a eso, nosotros podemos hacer lo siguiente. Logaritmo de x menos, disculpen, menos un medio, ¿cierto? Menos un medio por el logaritmo de lo que está dentro. X3 más z cuadrado. Súper. Entonces, ahora ya nos queda mucho, mucho más fácil. Entonces, ahora recién nosotros derivamos esto, ¿ya? ¿Y cómo quedaría la derivada de esto? Sería logaritmo de x, bueno, el logaritmo natural de x, que sería 1 partido x, ¿cierto? Menos un medio. Recordemos que esto, acuérdense, sería 1 partido de lo que está adentro, x3 más z cuadrado, ¿cierto? Lo voy a poner con paréntesis, por lo que está adentro, que sería x3 más z cuadrado derivado, ¿ya? Entonces, iría quedando algo así. Sería 1 partido x menos un medio por 1 partido x3 más z cuadrado por, y esto sería 3x cuadrado, y esto es una constante, así que queda como 0. Ya, entonces ahí ya queda un poco más bonito. Ya, ahí ya está derivado, no hay que hacer ninguna otra cosa, podemos hacer álgebra, pero no es necesario. Y recordemos que teníamos todo esto, ¿ya? Entonces ya está listo, solamente hay que responderlo. Sería 1 partido i por i', eso era lo primero, por 2 i', ¿cierto? Teníamos esto, que podemos dejarlo un poquito más simplificado, e elevado a 2i más
1 partido x menos un medio por 3x cuadrado partido x3 más z cuadrado. Y este es el ejercicio. Como les digo, podemos hacer mucha álgebra, podemos simplificarlo al menor término posible, pero no es necesario. Hasta ahí ustedes ya tienen la respuesta buena. ¿Ya? ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? Si se saben muy bien las propiedades del logaritmo o las principales, podemos ahorrarnos muchísimos pasos y muchísimo tiempo. ¿Ya? Ven como aquí solamente había que aplicar dos propiedades y nos simplificaba muchísimo, muchísimo el ejercicio. ¿Ya? Si no hay dudas con respecto a este ejercicio, pasamos al segundo ítem. Ya. Ahora vamos a pasar a ver algo que se llama Taylor, que nos sirve para conocer números eh, que no se pueden saber con exactitud, pero con la serie de Taylor nosotros podemos aproximarnos, a lo mejor no al 100%, pero sí a un 99% del resultado, ¿ya? Ahora, para nosotros también, para calcular correctamente Taylor, tenemos que saber súper bien cuál es el número que nosotros vamos a utilizar, porque recuerden que lo primero que teníamos que hacer es identificar la función, identificar el número de esa función y también una función conocida o algún número que nos ayude a poder acercarnos a este resultado, ¿ya? Ahora, nosotros podemos fácilmente reconocer que la función es raíz de x, ¿cierto? Porque esa es la función. Ahora, ¿cuál es nuestro x? Nuestro x a evaluar es el 14, es el número que nosotros queremos saber. Y ahora pregunta, chicos. Recuerden que tenemos que tener un a conocido. ¿Qué número nosotros podríamos, o qué raíz conocida nosotros podríamos ocupar para nosotros acercarnos al resultado de la raíz de 14? ¿Qué número ocuparían ustedes? ¿O qué raíz? Ya, Javiera me dice la raíz de 3. Puede ser, pero yo creo que hay una que está más cerca todavía. ¿Cuál podría ser, según ustedes? Exacto, exacto. Podemos ocupar lo que es la raíz de 16, que es 4, ¿cierto? Porque la raíz de 9 versus, porque pongámoslo en una línea de tiempo, en una recta numérica. Tenemos el 14 y acá tenemos el 16. Entonces vemos que es mucho menor el espacio entre la raíz de 16 que entre el 9. Entonces, la verdad que nos serviría también ocupar la de raíz de 9, pero no sería tan exacto como si nosotros ocupáramos la raíz de 16. Esa es la idea de Taylor, acercarnos al valor más exacto. Entonces, siempre que ustedes tengan un valor, em, que les pidan un valor, ya sea en raíz, les pueden pedir en logaritmo natural, siempre traten de acercarse al logaritmo conocido que esté más cercano al que le están pidiendo, o a la raíz más cercana de la que le están pidiendo. En este caso sería el 16, ¿ya? Sería la raíz de 16. La raíz 16. Y el n de repeticiones o el orden que nos están pidiendo es de orden 2. ¿Ya? Entonces, vamos con el primer paso. El primer paso para nosotros calcular la serie de Taylor de orden 2 sería derivar, encontrar la segunda derivada. La primera y la segunda derivada que nos piden de serie 2. Entonces, el primer paso es calcular f' de x
y la segunda derivada de la función. ¿Ya? Entonces, vamos con la primera derivada de la función, que en este caso sería, yo lo voy a escribir de esta forma, sería x elevado a un medio, ¿cierto? Que esa es la función, la raíz de x derivada. ¿Por qué lo escribí así? Porque voy a poder bajar la potencia, ¿cierto? Por ese mismo menos 1, que sería menos un medio, ¿cierto? Entonces, bueno, para los que no cacharon, un medio menos 1 sería 1, 1, 2, 1, menos 1, menos un medio. Ya. Entonces, esto también nosotros lo podemos reescribir y quedaría como 1, 2 raíz de x. ¿Ya? Entonces ahí sería la primera derivada. Ahora, saquemos lo que es la segunda derivada. ¿Ya? Vamos a tomar este dato, que es el que nos va a ayudar. Sería un medio. Recuerden que un medio es una constante, entonces lo vamos a dejar afuera. Un medio por x menos un medio derivado. ¿Ya? Recuerden que las constantes no las derivamos. La constante por una función, la constante queda afuera. O sea, propiedades de derivadas. Entonces, sería un medio, ¿cierto? Por menos un medio, por x menos un medio, ¿cierto? Menos 1. Que no sé si están de acuerdo conmigo, pero yo podría hacer esto. Menos 2 partido 2. 2 partido 2 es 1, ¿cierto? ¿Y para qué hice eso? Porque tenemos, ahí tenemos la misma base, entonces tendríamos que solamente restar para el lado. Entonces esto quedaría un medio por menos un medio por menos 1 menos 2 sería x menos 3 medios. ¿Ya? Súper. Entonces esto simplificado nos quedaría como menos un cuarto de x elevado a 3. ¿Ya? La raíz cuadrada elevado a 3. Entonces ya tenemos lo que es la primera derivada y la segunda derivada. Ahora, lo que solamente lo resta en el segundo paso es reemplazar. Tenemos la fórmula que es la función evaluada en a más la primera derivada de a x menos a elevado a 1 partido 1 factorial más la segunda derivada de la función de a x menos a elevado a 2 partido en 2 factorial, ¿cierto? Si fuera de tercer orden, tendríamos que agregar la tercera derivada elevado a 3 y dividido entre 3 factorial. Ahora solamente nos están pidiendo de orden 2. Entonces, para nosotros calcular cuánto es la raíz de 14, que eso es lo que queremos, aproximadamente cuánto es, ¿cierto? Vamos a tener que reemplazar. ¿Cuál es el f de a? Es raíz de 16. ¿Ya? Raíz de 16. Más tenemos, vamos reemplazando. F de a, o sea, la primera era 1 partido 2 raíz de x, que en este caso nuestra a es 16, ¿ya? Entonces sería, la primera derivada sería hoy, 1, 2 raíz de 16, ¿ya? Ahí ya reemplazado, por x menos a. X era 14 y a es 16, ¿ya? Entonces sería 14 menos 16 elevado a 1. Y todo eso dividido entre 1, factorial. Ahora, más la segunda es menos un cuarto de x elevado a 3, o sea, de a elevado a 3. Entonces sería
recordemos nuevamente, menos 1 cuarto de raíz de 16, todo eso elevado a 3, ¿ya? Menos 14 menos 16 al cuadrado, y todo eso 2 factorial, ¿ya? Vamos paso a paso. Vamos. Entonces, aproximadamente, vamos resolviendo de a poco. Raíz de 16 es 4 más 1 partido en 2 por 4, ¿cierto? Raíz de 16 es 4, por 14 menos 16 menos 2, ¿ya? Menos 2. Entonces sería menos un 4 por, eso daría 4 elevado a 3, ¿cierto? Menos 2 al cuadrado, 4, ¿cierto? Menos, bueno, es por 4, no es menos, es por 4. Y todo eso partido entre 2. Ya. Entonces, ¿cómo nos iría quedando esto? Sería 4 más un octavo por menos 2 menos 1, 4 elevado a 2, 4, 4, 16, 64, 256. 256 por 4, todo eso dividido entre 2. Entonces sería 4 más, bueno, aquí esto se puede ir, ¿cierto? Quedaría 120, no, sería, sí, sería 1 octavo por menos 2 menos 1 partido 128. 128. Entonces nos quedaría como 4, esto también se va, quedaría menos un cuarto, que sería menos 0,25, ¿cierto? Un cuarto es 0,25, y menos, y si buscamos en la calculadora, eso debería dar 0,007825, ¿ya? Entonces, aproximadamente la raíz de 14, si nosotros restamos todo eso, nos debería dar 3,742 aproximado, ¿ya? Y ahí estaría listo y resuelto la serie de Taylor para el valor de raíz de 14, ¿ya? ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? La verdad que no es tan complicado, pero sí requiere de aplicar harta fórmula, ir súper ordenado en ese sentido, ¿ya? Si no hay duda en ese sentido, vamos con el ítem 3. L'Hopital. Vamos con el primer ejercicio que yo sé que a muchos les quitó harto el sueño, estuvieron harto rato tratando de hacerlo. Y la verdad es que tiene su dificultad, solamente había que saber bien aplicar el L'Hopital, en qué momento había que aplicarlo, y estuve revisando un par de bonos. La verdad es que este ejercicio se podía resolver de manera como un límite normal, y ya íbamos a ver cuál es el resultado, pero la idea era aplicar el L'Hopital, siendo que igual muchos no aplicaron, solamente lo resolvieron como un límite normal. Entonces, sería límite cuando x tiende a infinito de la raíz cuadrada de x cuadrado más x más 1 menos x. Entonces, cuando uno ve este tipo de raíz, lo primero que tiende a hacer es racionalizar, ¿ya? Cuando uno lo ve de esta forma. Ahora, también cuando uno también tiende a racionalizar es cuando la raíz está en el denominador, ¿ya? Entonces, en este caso estaba un poco evidente lo que había que hacer, que era racionalizar, ¿cierto? Por el mismo término, el mismo binomio,
pero con el signo cambiado, ¿cierto? Y esto se multiplica tanto arriba como abajo. Ese era el primer paso que nosotros teníamos que hacer en este ejercicio, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a lograr con esto? Límite que x, que íbamos a sacar la raíz de arriba, ¿cierto? Nos iba a quedar como x cuadrado más x más 1 menos x cuadrado, y abajo nos va a quedar lo mismo, ¿cierto? Lo que habíamos multiplicado. Entonces, esto se elimina con eso y nos queda de esta forma. Nos queda como el límite de x, x cuando tiene infinito, de x más 1 partido x cuadrado más x más 1 más x. De esta forma nos queda. Entonces, ahora recién nosotros tenemos que aplicar L'Hopital. ¿Y de qué forma? Primero vamos a convertir la raíz a potencia, ¿ya? Entonces nos va a quedar como el límite de x de infinito de x más 1 de x cuadrado más x más 1 elevado a un medio, ¿cierto? Más x. Entonces ahora vamos a aplicar L'Hopital. Derivamos tanto arriba como abajo la expresión y nos va a guiar. La derivada de x es, bueno, la derivada de x más 1 de ese término, ¿cierto? Nos va a quedar como 1, ¿cierto? Límite de x cuando tiende a infinito. Va a quedar 1. Surgió una duda. Mm, ¿Se puede derivar por separado? Sí, mira, la idea de L'Hopital es derivar por separado tanto el numerador como el denominador. No sé si lo vieron así con el profe, pero esa es la idea de L'Hopital, que se derive la parte de arriba, se derive la parte de abajo y lo viste en un video. Lo típico que pasa, sí, pues, sí, esa es la idea del L'Hopital. Derivar arriba y derivar abajo. Entonces, siguiendo, sería, bueno, arriba quedaría como 1, ¿cierto? Y abajo, eh, ahí está un poco más complicado. Quedaría como un medio, ¿cierto? Vamos a ir, vamos a ir lento. A ver, lo voy a explicar acá mejor para que lo vamos viendo. Entonces, y para que nadie se pierda. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. ¿Ya? Entonces, derivamos. Sería un medio por lo que está dentro, ¿cierto? Sería x cuadrado más x más 1 y menos 1, que sería menos un medio. Por la derivada de lo que está dentro, que sería 2x, ¿cierto? X cuadrado, 2x, más la derivada de x, que es 1. ¿Ya? Eso, y no tenemos que olvidarnos que aquí tenemos una x, que sería más 1. ¿Ya? Entonces, ordenándolo un poquito, quedaría como 2x más 1, ¿cierto? Este término, 2x más 1, y lo del lado izquierdo quedaría como 2 raíz de x cuadrado más x más 1, más el 1 que está afuera. ¿Ya? Ahí está la derivada de lo de abajo. Entonces, borrando aquí, lo vamos a escribir al tiro. Va a ser va a quedar como 2x más 1, 2 raíz de x cuadrado más x más 1, más 1. Ahora, recuerden, yo siempre trato de hacer esto para no perderme. A mí siempre me ha costado lo que es introducir un número dentro de una fracción, como es en este caso. Entonces, lo que yo siempre hago
es ese uno lo reemplazo como si fuera todo el denominador, para que quede en la misma base. ¿Cómo así? Así quedaría este cambio. Sería 2x más 1, ¿cierto? Lo de arriba. 2 raíz de x cuadrado más x más 1. Y esto, lo de abajo, yo lo voy a poner allá. Entonces va a ser más 2x cuadrado más x más 1. Y abajo lo mismo. 2x cuadrado más x más 1. Que si ustedes lo ven, es un 1, ¿cierto? Pero me sirve porque si tengo misma base, solamente sumo lo de arriba. Entonces, iría quedando como x cuando tiende a infinito de 1, ¿cierto? Partido. Arriba quedaría 2x más 1 más 2x cuadrado más x más 1. Y abajo conservamos la base. 2x cuadrado más x más 1. ¿Ya? Ahora, como estamos dividiéndolo entre 1, lo que podemos hacer es que este pase para arriba y el otro quede abajo. ¿Ya? Entonces, finalmente iría quedando como el límite de x cuando tiende a infinito de 2x cuadrado más x más 1. Partido en 2x más 1 más 2 veces x cuadrado más x más 1. ¿Ya? Eh, pero ahí no termina el ejercicio. No termina todavía. Ahora lo que nosotros podemos pasar a hacer sería multiplicar por un 1 adecuado, que sería en este caso 1 partido x. ¿Ya? Vamos a multiplicar tanto el denominador como el numerador por ese 1 conveniente. Nos va a quedar de la siguiente forma. Sería límite cuando x tiende a infinito. Y recuerden que para que una fracción entre a una raíz, tenemos que entrar con el mismo índice que tiene. En este caso no lo vemos, ¿cierto? No vemos cuál es el índice que tiene, pero sabemos que es un cuadrado, que es un número 2. Entonces, por eso la raíz va a entrar de esta forma. Va a ser algo así. Tenemos el x cuadrado, ¿cierto? Hay un x cuadrado ahí. Y vamos a multiplicarlo por 1 partido x. Entonces, no vamos a poner que es 1 partido x, sino que 1 partido x cuadrado. ¿Ya? Porque entra con ese índice al cuadrado. Lo mismo en el otro caso. Sería x partido x cuadrado más 1 partido x cuadrado. Y el 2 que estaba acá adelante, que me lo comí. Ya. Ahora, acá abajo, lo mismo. Pero tenemos que aquí no hay ninguna raíz antes de la otra raíz. Entonces lo ponemos de forma normal, ¿no? Sería 2x partido x, no x cuadrado, más 1 partido x, ¿cierto? Más el 2 y quedaría lo mismo, x cuadrado partido x cuadrado, más x partido x cuadrado, más 1 partido x cuadrado. ¿Ya? Y ahora lo que tenemos que hacer solamente es reducción de términos. Recordemos que bueno, aquí tenemos que se nos va a 1, ¿cierto? Cuando hay un número más grande que el numerador, esto se va a 0 y esto también se va a 0. Acá podemos hacer lo mismo, este se va a 1, este se va a 0 y este se va a 0, ¿cierto? Acá podemos simplificar, nos quedaría 2, este se va a 0. Y entonces el resultado, arriba nos va a quedar 2, ¿cierto? Y acá nos va a quedar este 2 y este 2. Entonces, 2 más 2. Entonces, nos va a quedar 2 partido 4. Simplificando, nos va a quedar un medio. Esa era la respuesta al bono. Un medio. ¿Ya? Muy difícil. La verdad es que estaba bastante largo. Pero había que, la clave de este ejercicio era aplicar bien lo que es el L'Hopital, saber en qué momento aplicarlo bien. ¿Ya? Vamos a ir al último, al B,
Y después vamos a tomarnos un break de unos 10 minutitos que nos dice lo siguiente. Nos dice, eh, el límite de x cuando tiende a infinito de x menos x cuadrado del logaritmo natural de 1 más 1 partido x. Ya. Ojo chicos, que este también es pregunta de prueba. Aquí estamos aplicando, vamos a aplicar hartas propiedades y harto límite, derivadas. Entonces, atención. Ya. ¿Qué podríamos hacer nosotros o qué se les puede ocurrir a ustedes cuando ven este tipo de ejercicio? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué creen ustedes que podríamos hacer con este tipo de ejercicio? ¿Entregarlo? ¿Rendirse? Lo que podemos hacer es analizar el logaritmo natural, dejarlo en blanco. Ya, claro, también podríamos hacer eso, como dice Miguel, podríamos separar, pero igual no creo que sea lo conveniente porque sería diferente si fuese a lo mejor una división, donde podríamos dejarla como recta, pero aquí estamos sumando, entonces tampoco hay mucho que hacer porque si lo pudiéramos separar, tendría que haber una multiplicación o una división. Entonces no es muy conveniente eso. Aunque no lo crean, vamos a ocupar un concepto que vimos como en la primera ayudantía o en una de las primeras clases, que es un concepto que se llama cambio de variable. ¿Les suena? Vamos a aplicar un cambio de variable, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Aquí está la clave, ¿ya? Tenemos que saber qué es lo que queremos cambiar, qué es lo que queremos reemplazar. Y que en este caso lo que nos está molestando es este término, la fracción. La fracción es la que nos está molestando. Entonces, esa fracción nosotros la vamos a cambiar por una variable cualquiera, ¿ya? La que se nos ocurra. Entonces, vamos a hacer un cambio de variable, ¿ya? Entonces, vamos a decir 1 partido de x, ¿ya? Va a ser igual a una letra, u, ¿ya? Ahora, ya no, lo voy a anotar con otro color. Ya no ahorramos eso. Ahora, ¿cuál es el otro problema que tenemos? Tenemos un x y tenemos un x cuadrado. Entonces, vamos a decir, ya, entonces tenemos el 1 partido de x. ¿Podemos saber cuánto valdría x? ¿Cuánto creen ustedes que vale x? Si 1 partido de x vale u, ¿cuánto vale x? ¿Alguien que se le prenda la ampollita? Si dijimos que 1 partido de x vale u, ¿cuánto vale x solamente? ¿Saben cómo hacer ese despeje? ¿No? Ya, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Si uno, a ver, me llegó una respuesta. Más fácil que una regla de tres. Mira, si nosotros sabemos que 1 partido de x es igual a u, nosotros a la u le podemos poner un 1, ¿cierto? Entonces, queremos saber cuánto vale x, o sea, la inversión, po. ¿Qué hicimos aquí? Invertimos el x, queremos saber cuánto vale el x. Entonces, hacemos lo mismo con el u, po, que va a quedar 1 partido u. ¿Ven? ¿No? Era un despeje súper sencillo. ¿Entendieron por qué hice eso? Exacto. ¿Se entiende por qué hice eso? Sí, ya, súper, súper.
Entonces es 1 partido u. Y el x cuadrado, ¿cuánto valdría? Esto ya está un poco más evidente, ¿cierto? Sería perfecto. 1 partido u cuadrado. ¿Ya? Ahí tenemos nuestras tres variables. Ahora, ojo, también acá tenemos algo muy importante que nosotros también tenemos que considerar, que el límite está tendiendo desde un x a un infinito, ¿ya? Entonces el x tiende al infinito. Como cambiemos la variable, también tenemos que cambiar a cuánto tiende u, ¿ya? Entonces para hacer eso, tenemos que solamente reemplazar, ¿ya? Tenemos que 1 partido x es igual a u, y si reemplazamos el x por el infinito, va a ser 1 partido infinito. ¿Y cuánto vale 1 partido infinito? Pregunta del millón. No, no vale u. ¿Cuánto vale 1 partido en infinito? ¿O a cuánto tiende 1 partido infinito? Recuerden que Exacto, súper bien, Miguel. Recuerden cuando tenemos un número y abajo tenemos infinito, ese número se va a ir haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta llegar a cero. Entonces, 1 partido a infinito tiende a cero. Entonces, si x tiende a infinito, u tiende a cero. Perfecto. Entonces ya tenemos todos los factores para nosotros ya reemplazar. Entonces decimos, el límite de u cuando tiende a cero, ¿cierto? El x dijimos que era 1 partido u menos 1 partido u cuadrado por el logaritmo natural de 1 más u. ¿Ya? Entonces ahí se va poniendo un poco más bonito. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Vamos a juntar esta fracción. Vamos a decir esto. Límite de cuando u tiende a cero. Podríamos decir que la base es u cuadrado. Arriba quedaría como u, ¿cierto? Menos, y luego sería el 1, pero si lo multiplicamos el tiro por el logaritmo natural, sería logaritmo natural de 1 más u. ¿Ya? Ahí tendríamos ese despeje, ¿cierto? Ahora, ¿qué podríamos hacer? Ahora aplicamos L'Hopital. Y ustedes dirán, pero ¿cómo aplicamos L'Hopital si tenemos puras u con respecto a u? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a derivar esto. Nos quedaría la derivada de u con respecto a u sería 1, ¿cierto? Menos la derivada de logaritmo natural de 1 más u sería como, como si fuera un logaritmo natural normal, 1 partido 1 más u, por la derivada que está dentro, que sería 1. Entonces, todo eso por 1 es lo que está la fracción. La fracción por lo que está dentro, que es 1, sería la misma fracción. Entonces, abajo quedaría también u cuadrado, que sería 2u. ¿Se entendió cómo hice? Bueno, eso lo hice mentalmente, o lo hago paso a paso. ¿Alguien quedó perdido en ese sentido? ¿O seguimos avanzando? ¿Se entiende cómo derivé todo eso? Sí, ya, súper. Bacán. Ya, entonces, ahora lo que podríamos hacer sería lo mismo que hicimos delante. Como a mí me cuesta meter esto dentro de la fracción, vamos a hacer el mismo despeje. Va a ser límite de u cuando tiende a cero de 1 más u, partido 1 más u, que eso es 1, menos 1, 1 más u. Todo eso entre 2u. Entonces aquí queda súper fácil, ¿cierto?
porque quedaría como el límite de u cuando tiende a cero. Tenemos la misma base, que es 1 más u, y 1 más u menos 1 se van los 1 y queda solamente la u. Todo eso dividido entre 2u. ¿Ya? Entonces, lo que podríamos hacer sería pasarlo a multiplicación, ¿cierto? Esto pasaría para abajo, quedaría como el límite, cuando u tiende a cero, de eh, u, 2u por 1 más u. ¿Ya? ¿Qué podríamos hacer? Términos semejantes se van y quedaría como el límite de u cuando tiende a cero de 1 partido en 2, 1 más u. Y aquí esto se va a cero y nos queda que el resultado final es un medio. ¿Ya? Si no hay dudas, nos tomamos 10 minutitos y volvemos por los otros 3 ítems que quedan pendientes. ¿Ya? ¿Ninguna duda para que nos vamos al break? Ya chicos, volvemos a las 5:20 por los otros ejercicios restantes.
Ya chicos, hemos vuelto. Vamos a calcular crecimiento y decrecimiento que lo vieron hoy día, así que me imagino que lo deben tener fresquito los que se pudieron conectar. Para nosotros calcular dónde una función crece o decrece, la única herramienta que nosotros tenemos que ocupar y tener a la mano es la primera derivada de la función que nos están dando, ¿ya? Entonces, vamos a sacarle la primera derivada a esta función. Ese es el primer paso. Sería f'. Recordemos que la derivada de x al cubo sería 3x cuadrado, ¿cierto? Menos la derivada de eso, que sería 3. Entonces ya tenemos la primera derivada de la función. Ahora, como segundo paso, lo que tenemos que hacer es igualar esta primera derivada a cero, para nosotros ya ir calculando cuáles van a ser nuestros puntos críticos. Entonces, vamos a igualar a cero esta función. Y la idea es que de acá nosotros saquemos unos puntos críticos. ¿Qué podemos hacerle? Podemos hacerle un poco de álgebra. Podemos dividir todo esto en 3. Nos va a quedar como x cuadrado menos 1, ¿cierto? Igual a 0. Tiramos el 1 para el otro lado. Nos quedaría como x cuadrado igual a 1. Y aquí se nos abren dos posibilidades. Que el x sea o 1 o que el x sea menos 1, ¿cierto? Porque cuando nosotros aplicamos raíz cuadrada, queda en valor absoluto, entonces nosotros tenemos esas dos opciones. Ahora, ¿qué tenemos que hacer ahora para evaluarlas? Tenemos que hacer una tablita, ¿ya? En el cual van a estar ubicados los dos valores a evaluar, que tienen que ir en orden como si fuera una recta numérica. Entonces, los negativos primero y después los positivos. Menos 1 y 1. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la función que nosotros vamos a estar evaluando? Va a ser x cuadrado menos 1. ¿Ya? Para acá nosotros tenemos todo lo que son los valores negativos y para acá tenemos todos los valores que son positivos. Y entre medio nosotros vamos a irnos dando valores para nosotros calcular algún indicador que nos diga el signo de esto, ¿ya? Aquí lo importante es lo que nos diga el signo, ¿ya? Y ahí, en base a eso, nosotros vamos a calcular si crece o decrece en el intervalo, ¿ya? Entonces, entre menos infinito y menos uno, nosotros nos vamos a dar cualquier número, el que a ustedes se lo ocurra. Lo que se recomienda es que sea un número pequeño, con el cual nosotros podemos trabajar. Entonces vamos a probar suerte con un, no sé, un menos 2, ¿ya? Y eso lo vamos a reemplazar aquí, en la misma función. Entonces, como tenemos un x que está al cuadrado, sabemos que nos va a dar un número positivo, ¿cierto? Nos va a dar 4 positivo, menos 1 sería 3 positivo. Lo que nos importa es el signo. Entonces, nos da positivo. Súper. Ahora, un número que esté entre menos 1 y 1, el cero, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si x cuadrado es 0? Nos queda como menos 1. Entonces es un signo negativo. Ahora, ¿qué pasa si es del 1 hacia el infinito positivo? Si, no sé, tomamos el valor 2, de nuevo, pero ahora positivo, nos va a quedar como 4 y 4 menos 1, 3, positivo. Entonces aquí lo que podemos decir que en esta parte, en la primera parte, la función crece, ¿cierto? Acá en la segunda parte decrece y en la última parte también crece. Entonces, ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta, ¿cierto? Sería la función crece en, ya, y aquí tenemos que ver el intervalo. Viene desde el menos infinito, ¿cierto? Hasta el menos 1, que si lo consideráramos, estaríamos diciendo que, o sea, si ponemos el cochete abierto, estaríamos diciendo que no lo consideramos. Ahora, si lo cerramos ese cochete,
lo consideraríamos y estaría incorrecto. No hay que considerarlo, porque si no decrecería. Unido a esta otra parte que también crece, que sería desde el 1, ¿cierto? Que sí se toma ese valor, hacia el infinito positivo, abierto. ¿Ya? Eso sería el crecimiento de esta función. Ahora, vamos a ver dónde decrece. La función decrece en el intervalo de -1 al 1 abierto. ¿Ya? Ya estaría resuelto. Solamente tenemos que fijarnos bien en la tablita y en dónde crece y decrece esta función. Entonces, para más o menos a modo de resumen, lo que tenemos que hacer es primero sacar la primera derivada, luego igualar ese resultado a cero, obtener las soluciones o los puntos críticos que se llaman, evaluarlo en la tablita y ver dónde decrece y crece la función. ¿Ya? No tiene ninguna otra complejidad. Ahora, vamos a determinar lo que son los máximos y los mínimos de una función. ¿Ya? Tenemos a nuestro fiel amigo Euler, que nos va a estar acompañando. Y para nosotros, lo que les decía el profe en la mañana, para poder obtener de manera fácil y saber cuándo hay un máximo y cuándo hay un mínimo, lo que tenemos que fijarnos es que la primera derivada nos tiene que dar un punto crítico igual a cero, ¿ya? Esa es la primera condición. La segunda condición es que la segunda derivada, bueno, tenemos que obtener la segunda derivada y en base al resultado que nos dé evaluando ese punto crítico, ahí nos va a dar un número ya sea positivo o negativo y dependiendo de eso nosotros vamos a determinar si es un mínimo o un máximo, ¿ya? Entonces, tenemos esta función. Lo que vamos a hacer es, en el primer paso, vamos a calcular la primera derivada de la función, ¿ya? Que está un poco, se ve un poco complicado, pero es más fácil de lo que creemos. Eh, Cuando un Euler está elevado a algo, recordemos que primero lo dejamos tal cual y después lo multiplicamos por la derivada de lo que está elevado a este Euler, que sería, en este caso, menos 2x, ¿cierto? Menos 2x. Que si lo ordenamos un poco más sería menos 2x partido Euler elevado a x elevado a 2. ¿Ya? Entonces ahí ya obtuvimos lo que es la primera derivada. Ahora, de esta primera derivada, nosotros podemos obtener al tiro lo que son los puntos críticos. Recordemos que Euler es un número nomás, ¿ya? No es una función propiamente tal, es un número. Es como el número pi, ¿cachai? Es un número. Entonces, la única restricción que nosotros podríamos tener de esta función es que en la parte de arriba, en el numerador, nos diese 0, ¿ya? Porque si nos da 0 abajo, Euler elevado a 0 es 1. Entonces no tenemos ningún problema. Entonces, si menos 2x es igual a 0, ahí tenemos nuestra restricción o nuestro punto crítico. ¿Ya? Entonces, x no puede ser 0. Ese es nuestro punto a evaluar. ¿Ya? En base a eso, nosotros vamos a sacar lo que es la segunda derivada. Entonces, vamos a sacar la segunda derivada de lo que nos había dado. Como es una división, vamos a calcularlo como, vamos a dejar el menos afuera, nos va a guiar como 2x, ¿cierto? El primer término derivado por el segundo sin derivar, menos el primer término sin derivar por el segundo término derivado, 2. Todo eso partido en el segundo término, que es Euler elevado a x cuadrado al cuadrado. ¿Ya? Entonces, nos quedaría como menos 2, ¿cierto? Euler elevado a x cuadrado, que 2x es 2, menos 2x, ¿cierto? Esto, recuerden que cuando está un Euler elevado a algo, es el mismo Euler, entonces lo vamos a multiplicar al tiro, x cuadrado, por lo de adentro, que sería x cuadrado, sería 2x, partido
Euler, au, Euler al cuadrado, ¿ya? Entonces, ¿qué podríamos hacer acá? Ya, entonces nosotros podríamos sospechar de que hay varios Euler, ¿cierto? Entonces lo que podríamos hacer sería factorizar por Euler, ¿cierto? Sería factorizar por Euler. Entonces podríamos hacer algo así como Euler elevado a x cuadrado, ¿cierto? Factor de menos 2, menos 2 menos 2x por 2x, ¿ya? Partido Euler elevado a x cuadrado al cuadrado. Entonces, se nos va este cuadrado y se nos va con uno de esos. Entonces nos quedaría como 4x cuadrado, ¿cierto? Multiplicamos eso, 4x cuadrado menos 2 partido Euler x cuadrado. Ya, eso es la segunda derivada. Ahora esa segunda derivada nosotros tenemos que reemplazarlo como si fuese 0. Como habíamos dicho, si esto es 0, esto va a tender a 1, esto sería 0, entonces el resultado sería menos 2, un número negativo. Entonces, ahora en base a eso nosotros respondemos. Entonces nosotros decimos, dado que la función, la primera derivada de la función nos dio 0 y también la segunda derivada de la función nos dio un número menor a 0, entonces f de x tiene un máximo en x igual 0. ¿Ya? Recordemos que si nos da un número positivo, tiene un mínimo. ¿Ya? Entonces, a modo de resumen, nuevamente lo que tuvimos que hacer para saber si un máximo o un mínimo es obtener la primera derivada, luego obtener lo que son los puntos críticos a evaluar, obtener la segunda derivada y ver cuál es ese signo que nos da al resolver la segunda derivada evaluando en el punto crítico que nosotros encontramos. ¿Ya? Y vamos al último ítem, que es determinar la concavidad o convexidad de una función. ¿Ya? Nos dan esta función. Entonces, tal como lo hicimos en el paso anterior, es casi similar, pero ojo con confundirse. Lo que tenemos que hacer para nosotros poder obtener la convexidad o concavidad de una función es primero obtener su segunda derivada, que tener la primera, después la segunda, y en base a lo que nos dé la segunda, nosotros tenemos que evaluar los puntos críticos. Y ahí hacer una pequeña tabla para nosotros ver cómo se comportan los signos y en base a eso, no sé si algunos estuvieron en la clase de la mañana, pero vean si había una carita feliz, era, eh, eran las ramas para arriba y si era una carita triste, iban las ramas para abajo. Entonces, paso 1, vamos a obtener la primera derivada de la función, ¿ya? Que en este caso es una división, ¿cierto? Entonces aplicamos la propiedad, que sería x cuadrado, el primer término derivado, por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por el segundo derivado, partido segundo, el segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces esto nos quedaría algo así como 2x, ¿cierto? 2x por 1 más x menos x cuadrado. Y eso nos va a dar 1, ¿cierto? Entonces, y abajo nos queda 1 más x, 1 más x al cuadrado. Ya. Atención, chicos. Aquí lo que muchos
muchos podríamos hacer sería, mire, tenemos un término común, ¿cierto? Podríamos eliminar ese con ese. Pero ¿por qué no se puede hacer eso? Ojo, porque hay un signo negativo. Ahora, si entre esas dos operaciones, si entre ese binomio hubiese una multiplicación, eso estaría válido. Pero eso es totalmente incorrecto. Eso no se puede hacer. ¿Ya? Entonces, lo que podemos hacer, ¿podemos factorizar? Sí, podemos factorizar. Pero tenemos que resolver uno de los dos paréntesis. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar término por término. Ya, 2x más 2x cuadrado, ¿cierto? Menos x cuadrado. Partido 1 más x al cuadrado. Entonces, aquí nos quedaría como, reduciendo estos términos, ¿cierto? Quedaría como x cuadrado más 2x partido 1 más x al cuadrado. ¿Ya? Entonces ahí obtuvimos lo que es la primera derivada. Ahora, en base a eso no tenemos que calcular los puntos críticos, sino antes sacar la segunda derivada. ¿Ya? En base a eso mismo. Entonces, como tenemos nuevamente una división, tenemos que nuevamente aplicar la propiedad de división, que sería algo así. X cuadrado más 2x, que es el primer término derivado, por el segundo término sin derivar, menos el primer término sin derivar por el segundo término derivado. Y todo eso partido por 1 más x al cuadrado al cuadrado. ¿Ya? Entonces, derivamos eso, nos quedaría como 2x más 2, ¿cierto? Por 1 más x al cuadrado menos x cuadrado más 2x. Y esto nos quedaría como por 2 por 1 más x, ¿cierto? Partido en 1 más x a la cuarta. ¿Ya? Nuevamente tenemos muchos términos en común, no se puede eliminar todavía, sino que hay que factorizar de alguna forma. Entonces, vamos a factorizar por 1 más x. Vamos a factorizar por ese término. Entonces, el primer término del binomio sería 2x más 2, ¿cierto? Vamos a ponerlo así, mejor. 2x más 2 y 1 más x, se completa al cuadrado, menos el x cuadrado más 2x por 2. ¿Ya? Y abajo nos queda el 1 más x a la cuarta. Entonces, eliminamos uno de esos, nos va a quedar en 3 y ese se va. Entonces, esto nos va a ir quedando de la siguiente forma. Nos va a quedar como no, vamos a dejarlo así. Va a quedar como 2x más 2, ¿cierto? 1 más x menos x cuadrado más 2x por 2 partido 1 más x a la 3. ¿Ya? Ahora, ¿qué podríamos hacer? Término por término. Vamos término por término. ¿Ya? Entonces nos quedaría 2x más 2x cuadrado más 2 más 2x menos x cuadrado. No. Recordemos que tenemos un 2 antes, ¿cierto? S, que multiplica eso. Entonces sería más 2x menos 2x cuadrado menos 4x. Todo eso dividido entre 1 más x al cubo. Entonces,
simplificando términos, tenemos este 4x, que podría sumarse con esos, y se va. Y tenemos este, que también se puede ir con ese. Entonces, la segunda derivada nos quedaría como 2 partido en 1 más x al cubo. ¿Ya? Entonces, en base a la segunda derivada de la función que ya encontramos, nosotros vamos a evaluar. Y vamos a sacar lo que son en los puntos críticos. ¿Ya? En donde se hace cero o se indetermina esta función y es en el denominador, ¿cierto? Si 1 más x al cubo es igual a 0, eso se indetermina. Entonces, x tendría que valer distinto de 1, de menos 1. ¿Ya? Entonces, ese es el valor que nosotros tenemos que poner en la tablita ahora. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos nuestra tablita, ¿cierto? Y tenemos el menos 1. Tenemos nuestra función que es x cubo más 1. No, sí, sí, esa es nuestra función. Entonces, x cubo más 1. ¿Qué pasaría si nosotros... hay una duda. El cubo no era elevado... Sí, sí. Esto está todo elevado a paréntesis, al paréntesis, pero recuerden que esto va a quedar de esta forma. Va a quedar como 1 al cubo más x al cubo. Entonces, por eso asumí que el 1 quedaba solito. ¿Ya? Pero buena acotación. Entonces, si nosotros tenemos un número, ahora tenemos que dar un número. Si tenemos un número, acá tenemos el menos infinito y acá tenemos el más infinito. Por ejemplo, si tuviésemos el número menos 2, ¿qué pasaría con el signo de esta función? ¿Cómo sería? ¿Positivo o sería negativo? Menos 2 elevado a 3 sería menos 8, ¿cierto? Menos 8 más 1 sería menos. Entonces tenemos un signo menos. Ahora, ¿qué pasaría si fuese 0 o fuese un número positivo? Sería positivo. ¿Ya? Entonces, bajar el 0 ahí. Entonces, ahora ya fácilmente nosotros podemos identificar que como es el signo negativo, aquí es de manera cóncava, ¿cierto? Y en el signo positivo, aquí es convexo. ¿Hay una duda? La respuesta no sería por fórmula x cubo. ¿A qué te refieres, Miguel, con que la respuesta no sería por la fórmula? ¿A qué fórmula te refieres? El 1 más x al cubo. Ah, es que resuélvelo. Si te va a dar de la misma forma. Te va a dar de la misma fórmula. Entonces, eh, claro, si bien es una función cúbica, tenés que evaluar ese signo donde esta función en donde el signo va a ser negativo y va a ser positivo. Entonces, la respuesta tendríamos que dividirlo en intervalos. Entonces, nosotros responderíamos f de x, ¿cierto? Es cóncava, cóncava en el intervalo del menos infinito, ¿cierto? Hasta el menos 1 abierto, y f de x es convexa en el intervalo menos 1 al más infinito, ¿cierto? Abierto. ¿Ya? Entonces, en esos intervalos, la función sería cóncava y convexa. ¿Ya? A modo de resumen, recordemos todo lo que hicimos. Sacamos la primera derivada de la función, luego a ese mismo resultado nosotros le sacamos la segunda derivada,
para nosotros poder determinar cuáles iban a ser nuestros puntos críticos. Nos quedó, como decía Miguel, una función cúbica, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaba si nos daba un valor -1? Esa función se indeterminaba. Entonces, esa fracción no podía tener un valor en x igual a -1, y eso tenemos que evaluarlo en nuestra tablita, ¿ya? Todos los valores que sean antes del -1, la función va a tender a tener una forma cóncava. Y todos los valores que estén después del -1, o sea, valores positivos, van a tener una forma convexa, ¿ya? Entonces, así nosotros podemos determinar cuándo una función es cóncava y cuándo es una función convexa, ¿ya? Em, ¿Alguna duda de todo lo que vimos durante este día? Ya alcanzamos casi justito con la hora. No, ya. Entonces, si no hay duda, espero que le haya servido esta ayudantía y nos estaríamos viendo la semana subsiguiente. La próxima semana tocaría con Ramón, a menos que fuese el próximo jueves la prueba. Pero parece que igual vamos a tener ayudante porque la prueba va a ser en la mañana. Así que espero que estén súper bien, espero que les vaya súper y nos estaríamos viendo en una próxima oportunidad. Pueden